Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir el mueble español, estilos desde la Edad Media hasta el Barroco. Les voy a permitirme recomendar un par de libros, El mueble español de Luis Feducchi y Muebles de estilo español de Claret Rovira. Ambos autores, ya fallecidos, tienen una colección de libros de historia del mueble muy famosos, entre ellos el célebre libro de Feducchi, que también recomiendo para los otros videos que vimos de franceses e ingleses. Y en cuanto a la colección, esta que viene en azul, en verde, en rojo, de Gili, de la editorial Gili, se destacan los de Claret Rovira, en especial el español, en este caso para el tema de este video, el de color verde. Dentro de la historia del mueble español, lo más importante, así como destacable, es destacar estos periodos que vamos a ver. ¿Por qué razón? Yo ya expliqué en los videos anteriores, en el caso de Francia e Inglaterra, que son esos dos países o esas dos culturas las que llevan la delantera con respecto al mueble occidental, por diferentes razones, políticas, históricas, sociales, porque se dio. Entonces, todos los demás estilos, por decirles así, sueco, portugués, inclusive los americanos, federales, después de la independencia, están sujetos a las tendencias o a la influencia de Inglaterra y Francia. Pero, como ya hemos visto en el capítulo de Guillermo y María, el William and Mary, de los estilos ingleses, yo hablé de las influencias holandesas. Es decir, que tanto Holanda y en este caso España aportan cosas diferentes dentro de esa trayectoria del mueble occidental que vale la pena destacar. El resto de las épocas están sujetos a las influencias victorianas o a las influencias francesas que están regidas tanto por la cultura francesa como la inglesa. O sea, vamos a empezar con España, en este caso mostrando, como siempre hacemos, el interior, esta caja de interior, esta caja arquitectónica que lo contiene, un interior del Palacio de Bernat-Mejí, que muestra a ambos lados de esa abertura un vargueño y un contador. Ambos están apoyados sobre mesas, una con balaustres y la otra con fiadores. De eso se trata, de que empecemos a ver qué diferencia existe, porque cuando uno ve ese par de muebles que parecen gabinetes, porque tienen cajoncitos, pero son mucho más bajos que los que vimos en Francia, ¿qué diferencia existe entre un vargueño y un contador? ¿Qué diferencia existe entre una mesa con balaustres y otra con fiadores? Bueno, eso es patrimonio del estilo español. Por eso vamos a tratar de dilucidar cuál es la diferencia. En un interior, diríamos, denso, pesado en cuanto a colores, decoraciones así con muchos balaustres y pisos de parqué, en este caso, usanza francesa, un techo con vigas pintadas de blanco, molduras de encuentro, paredes con damascos rojos. Tiene esa sensación untuosa el estilo español que vamos a percibir visitando. Bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, visitando, como llevo a mis alumnos, al Museo Larreta, acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y dentro de esta misma ciudad, el Museo Isaac Fernández Blanco. Entonces, al final del video vamos a darles una visita a ambos museos. Otro, otro interior para que vean que lo más propio para el estilo español es usar un piso de baldosas, no un piso de parqué. Más allá de que la influencia francesa puede estar, un piso de este tipo de cerámica, y también puede haber lo más evidente, lo más propiamente español, que es el piso de baldosa colorada, baldosa de terracota colorada con olambrillas. Ahora lo vamos a destacar. En este caso, este piso que tiene un formato así poligonal, cada pieza, cada baldosa, en una cerámica o una terracota también. Una araña holandesa, ya la conocemos, justamente es una de las influencias holandesas que mencionamos en el William and Mary, en el Guillermo María, y Boiserie, no, a medio camino estamos, es decir, la parte de abajo por ahí está
entelada, la superior encalada o ambas enteladas. Ahora vamos a ir viendo. Disposición de cuadros, cuadros que pertenecen al barroco, densos, de santos, de personajes de la época castellana, de Don Quijote, si quieren, con esas gorgueras en el cuello, y alfombras orientales, claro, si España va a tener 800 años de influencia de los moros del África. Bueno, y ahí sí, miren, dentro de lo que es la caja arquitectónica o de la caja de interior, este piso de cerámica española con olambrillas. Esa cerámica colorada, esa baldosa de terraza que llamamos acá, por lo menos acá en Argentina, esa baldosa colorada que viene a veces con esas marcas de cochurada un poquito más oscuras o quemadas, y que son las olambrillas, llamadas actualmente también tosetos o tacos. Olambrillas es la palabra histórica, si quieren, que son esos rombitos, ¿ven? Podemos mencionar nuevamente la palabra losange, esos rombitos que están esmaltados en mayólica. La mayólica va a ser una forma de cerámica de las Islas Baleares, de Mallorca, que tiene un brillo especial, un grosor especial, tiene una sensación metalizada también, que vamos a ir viendo en paredes también como alternativa, y en este caso particular en estas olambrillas, en color azul profundo, con diferentes decoraciones en blanco. No sé si las ven ahí, entonces vamos a señalarlas. Aquí, ¿ven? Las olambrillas, ahí se las señalo para que las vean, y las baldosas que tienen un formato, ¿ven? Ahí se los dibujo, medio poligonal, donde van insertadas las olambrillas acá en cada esquina y uniéndose con la otra baldosa, ¿no? De eso se trata el piso más, diríamos, más emblemático de lo que sería un interior español, más allá de que podemos tener por ahí un piso de este tipo, sin olambrillas, con forma poligonal, o un piso de parqué con influencia francesa, y acompañando las alfombras correspondientes. También vemos que las puertas tienen rejerías artísticas, que es más típico español darle ese gusto con hierro forjado, que hay también arcadas dentro del ambiente, ¿no? De medio punto, y bueno, los muebles los vamos a destacar después. Entonces destaquemos el piso de cerámica española con olambrillas que en el Museo Larreta, acá en Buenos Aires, realmente es muy bonito y es de calidad. Aquí nuevamente, esto pertenece a un edificio histórico en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y se puede ver la imagen pintada de un virrey, así que tiene toda el armado de lo que sería las épocas del virreinato. Observen las paredes, en este caso combinamos una pared encalada y en la parte inferior todo un trabajo con mayólica. Recuerden que la mayólica es esta cerámica esmaltada que viene de Mallorca, de ahí el nombre mayólica, y que tiene un relieve, un brillo especial, está hecho a base de estaño, esos brillos que tiene, ese componente para lograr esos brillos, y hay también colores metalizados, color cobrizo, medio dorado profundo, y lo más común es encontrarlas en colores vivos, azules, rojos, verdes, y con motivos que tienen que ver con la influencia mora, motivos, vieron, de tipo mudéjar. Ahora vamos a definir qué es mudéjar y qué es mozárabe. Las alfombras, como las que vemos en la mitad del ambiente, son hispanoárabes, es decir, hay alfombras que se gestan durante estos 800 años de establecimiento moro en España, que deja toda esta impronta muy musulmana. Si les interesa el tema de las alfombras españolas, en este canal tienen el video correspondiente a alfombras clásicas, y ahí se incluye la descripción de las mismas. Hay arañas de tipo imperio, tenemos marcos de espejo muy abarrocados, inclusive con algunas influencias rococó asimétricas, y variedad de luminarias. Los muebles ahora los vamos a destacar. Entonces esto es un poco sería lo que, si viven en América Latina, esto lo tienen que ver en edificios históricos de época del virreinato y después de la colonia.
se ve muchísimo. Bueno, aquí tenemos un ambiente actual, miren qué denso que es. Es muy raro que esto por ahí, una persona actualmente con el gusto que tenemos en lo contemporáneo, nos volquemos a este mobiliario, pero lo interesante de esto es tomar ideas, porque de este estilo después tenemos estilos derivados como el Santa Fe Style, o tenemos también el gusto mudéjar, tenemos también el estilo mexicano, entonces que están actuales. Entonces es bueno conocer, más allá de conocer la historia del mueble, que es re interesante, si la podemos aplicar. Esto es un despacho de abogado que puede ver el gusto, así como siempre se utiliza, si hay gente tradicional en esto, lo que yo he visto es usar este tipo de muebles como que da una sensación de estabilidad, legal, podríamos decir. No sé cómo definirlo, pero como que es más serio el lugar, y porque tiene una cuestión, una carga de herida muy fuerte histórica. Y es un ambiente todo con muebles de estilo español, de entre el Renacimiento y el Barroco, apuntamos más al Barroco, en un despacho actual de una escribanía o un abogado. Ahí se ven los diplomas, en fin. Vamos concretamente ahora al movimiento, al mobiliario que más destaca del Renacimiento español. Y ahí está mencionado, por un lado el vargueño, por el otro lado el frailero, por otro lado el brasero y la mesa con patas en forma de lira, o a la Carlos V, como se llama, y el brasero. Faltaría mencionar también que dentro del vargueño, porque el vargueño es el que tiene tapa y el contador es el que no tiene tapa, ahora vamos a ver. Entonces, vargueño, contador, frailero, cama con dosel baldaquino, siempre todo torneado, mesas con patas en forma de lira o a la Carlos V, y el infaltable brasero para calefaccionar en aquellos tiempos. Ya estamos viendo que el frailero, que lo mencionamos en los estilos franceses ingleses, y yo anticipé que iban a ser diferentes, cada país tiene su modalidad, que Italia es más torneado, que Holanda tiene respaldo alto y estrecho, que Inglaterra tiene doble travesaño lateral, que Francia es mucho más elegante y tiene mucha menos masa en madera y es más sencillo, y que estamos viendo con el español, que tiene una fuerte chambrana o travesaño delantero. Ahí tienen ya diferentes fraileros y sillones de cadera dantesco. Vamos entonces a mencionar que si estamos dentro de lo que es el frailero español, que ya arranca a partir del Renacimiento, porque anteriormente estaba la cátedra medieval, lo que encontramos aquí es que el frailero español, no importa que tenga tachas importantes, no importa que tenga cuero guadamesí característico de la ciudad de Córdoba en España, lo importante acá es que tenga esa bruta chambrana. Y lo dije bien, dije bruta en el sentido de importante, grande, como se dice en diseño. Entonces, esta importante, bruta chambrana, que no sé si llegan a percibir que tiene, ven, acá unas clavijas, ahí se las estoy marcando en rojo, porque se desarmaba la chambrana, que es esta pieza, este travesaño delantero, se desarmaba para que después el mueble se pudiera trasladar a otro lado, ¿no? En aquellos tiempos a través de carruajes. Entonces, en este caso, tenemos la chambrana, justifica de gran importancia, o el travesaño delantero de gran importancia, con diseños moriscos, destaca porque es la pieza que articula todo el armado del frailero. Después, si tiene cuero guadamesí, si tiene fleco, si tiene terciopelo, si tiene la heráldica española o el color rojo en el terciopelo, eso no es tan importante. Lo importante es que miren de la cintura para abajo. Entonces, lo primero que decimos del frailero español es su importante o bruta chambrana, con diseños de gusto morisco. Bien, ¿y esto qué es el sillón de cadera dantesco? Bueno, ya conocen, si me están siguiendo, han visto el Renacimiento en Francia y el Renacimiento en Inglaterra, que es el Tudor. Ambos utilizan el sillón dantesco y el Savonarola. El dantesco y el Savonarola comparten la doble arcatura, es este que está acá, la doble arcatura que deriva de la curul romana, y si es dantesco no se pliega, y si es Savonarola tiene barbillas y si se pliega.
¿Y qué diferencia va a haber si yo estoy viendo uno de Inglaterra o uno francés? Y bueno, los decorados. En el caso particular de este, el cuero guadamesí, que viene de la ciudad de Córdoba. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, destaquemos los fraileros con esta importante chambrana y los dantescos, que también se llaman sillones de cadera. Pero a una excepción también porque hay otra variante. Esto es lo que hoy entendemos por un conjunto actual de un juego de comedor con sillas fraileras a la española, porque recuerden que los fraileros es patrimonio de toda Europa, no es solamente español. ¿Y qué destaca de España? Destaca el uso de la nea, o esa paja trenzada en pleita de trenza que viene en el asiento, el abundante torneado, y unas aldabas, que son esos travesaños en el respaldo, que llevan tallados con efigies y elementos también que vamos a encontrar de gusto sincrético entre lo español y lo islámico. Entonces esto sería un conjunto de comedor frailero a la española. Ahí vemos el frailero con chambrana desmontable, bien puntualmente. Quiero aclarar algo para no confundirlo. Yo hablé del doble travesaño lateral para Inglaterra, pero Inglaterra no trabaja, es decir, está perfecto, acá no quiero confundirlos. Este también tiene doble travesaño lateral muy finito. Inglaterra lo tiene muchísimo más fuerte y más pesado, de mayor volumen y prismático, y aparte está en la época Tudor. Y cuando hablamos del Tudor, hay otros decorados, no son estos. El Tudor tiene, vieron, guillokis, tiene lo que deriva del libro de Kells, que yo expliqué también, que tiene que ver con estos libros celtas antiguos, estos decorados. Así que estéticamente es diferente. No siempre se da que Inglaterra es la única que tiene al frailero el doble travesaño lateral. Que lo tiene siempre, pero a veces puede darse en otros países por razones de sostén. Ahora, muy finito este. Si vamos a ver en inglés, sumamente más voluminoso. Bueno, entonces, frailero español, sillón y todos estos sillones de cadera que vamos a destacar, y ahí lo tenemos. Entonces, el frailero con chambrana desmontable, y no sé si llegan a ver los diseños que lleva esa chambrana, que lleva una roseta, que deriva del mundo grecolatino, y también tiene unos entramados así geométricos, como si fueran como si uno estuviera viendo un techo casetonado. Es decir, tiene tendencia a diseños entrelazados, de geometría variada, porque eso es lo que es la influencia que tiene de lo islámico, de lo moro. Son los moros del África los que invaden por 800 años España, casi 800, y son expulsados junto con gente de la comunidad judía por la Isabel la Católica. Casi 250.000 personas son expulsadas de España. Es en la época donde Colón llega a América. Y es ahí donde los reyes españoles empiezan como una especie de persecución a los moros que quedan, convocándolos a que se conviertan al cristianismo. Al quedarse en España, ellos son los que originan este arte mudéjar. Vamos a distinguir que el mozárabe es el cristiano bajo dominio moro y el mudéjar es el moro bajo dominio cristiano. ¿Entienden? Durante el dominio moro, los cristianos pudieron construir tranquilamente sus iglesias y demás. Después que vinieron a los reyes católicos y expulsaron de casi toda España a este mundo islámico, ahí sí empezó una especie de persecución. Así que bueno, parece que durante el dominio moro no la pasaron tan mal, o por lo menos pudieron expresar su cultura. Los cristianos, acuérdense, cristiano bajo dominio moro, arte mozárabe, que se dan arquitectura y otras artes. Y el mudéjar es el moro bajo dominio cristiano, y se dan todas estas artesanías, platería que viene de Toledo, por ejemplo. Bueno, ahí retomemos acá el frailero con chambrana desmontable, tenemos un lindo terciopelo todo labrado con apliques y flecos, ¿no? Un frailero, un mueble bastante rígido. Otro, miren, ahí se ve nuevamente esa decoración geométrica derivada justamente de lo moro, de lo islámico. Importantes tachas
a veces en punta de diamante, en este caso vieron redonditas, y travesaños que se van distribuyendo según el diseño del mueble. Siempre es desmontable la chambrana y puede transportarse el mueble. Por eso, al tener un tapizado de cuero, es flexible en el pliegue, al plegarlo. Y la sabonarola, justamente la mencioné hace un rato. La sabonarola es la que lleva las barbillas y que es la silla tijera plegable y que deriva de la curul romana transformada en el Renacimiento, y tenemos por un lado la sabonarola plegable y la dantesca no. Eso hace eclosión en toda Europa en los Renacimientos. España no se queda atrás, justamente en su Renacimiento, y utiliza la sabonarola también. ¿Qué le va a agregar? Y heráldica española, alguna influencia morisca, garras de león y por supuesto tapizados de terciopelo rojo, que es casi un almohadón desmontable con madroños. Los madroños son los pompones. Bueno, esta es la sabonarola y de gusto español. Hay también Tudor, hay también francesa, hay también italiana. Y este es el dantesco, que los españoles le llaman de cadera. Y el dantesco no se pliega, no tiene barbillas, pero ellos le llaman de cadera. Ahora, atención, hay uno que no lleva respaldo y a veces a ese se le llama sillón de cadera, ¿no? Podemos ver también elementos de apliques con brocatos, tenemos escudos heráldicos. El rojo parece que es el favorito en el tema del terciopelo, miren justamente, y aparece este lindo modelo de dantesca. Otro con una influencia morisca. ¿En qué sería la influencia morisca acá? Y justamente la taracea en nácar, ¿eh? Y en marfil. Esos son artes suntuarias que practican los islámicos y que son favoritos de estos pueblos, esta filigrana. Pues ahí tienen un modelito dantesco español. Y esta es la jamuga, ¿ven? Para que quede claro que la jamuga es la que no tiene respaldo. A veces también se le llama sillón de cadera. Varía. Pero quedemos que la jamuga es como una dantesca, pero sin respaldo, y que se da solamente en España. Este modelito no lo tenemos, este tipo no lo tenemos en los otros renacimientos. Estamos en el Renacimiento, siglos XV y XVI. Pero vayamos un poquito más atrás, porque les dije que empezaba de la Edad Media. En la Edad Media hay poco para mostrar, y les digo, no es en España, al igual que otros países, y eso lo comenté cuando vimos lo medieval tanto en Inglaterra como en Francia, no se destaca mucho un país de otro. Todos tienen la cátedra, tienen el arquibanco que están viendo allá arriba, practican la talla pergamino, que es tan popular, y es todo muy simple en la Edad Media. Bueno, ahí arriba tenemos un arquibanco. Si lo comparamos con uno francés, no hay mucha diferencia. En el caso del Tudor, por ahí ellos ya se vuelcan en el Tudor, hay una fusión ya más propia con el Renacimiento, y por ahí no practican tanto la talla pergamino como practican otras tallas. Pero este sería un modelo de arquibanco. Y abajo sí, lo español 100%, y que ya no pertenece a la Edad Media, pertenece al Renacimiento. Es un banco de recepción, porque este tipo de bancos cofres se ponían en las recepciones, y el de abajo también. Tiene fiadores. ¿Qué son los fiadores? Fiador viene de unir, de fiar, de ligar. Esos fiadores son de hierro forjado, que es tan propio de España el trabajo en hierro forjado. Se los voy a señalar. Ahí están, ¿ven? Los fiadores acá abajo. Este mueble es desarmable. Se baja la tapa sobre el asiento del respaldo, se desenganchan los fiadores y se pliega todo. Y a los costados tenemos dos montantes laterales inclinados para darle más sustento al mueble, que vienen con torneados diversos. No hay una fórmula para el torneado en cuestión, ¿no? Bueno. Entonces tenemos por un lado un banco de recepción con fiadores y arriba el clásico arquibanco de la Edad Media. Y dentro de este gusto por los fiadores, miren esta linda mesa del Renacimiento con fiadores de horquilla en hierro forjado, con patas en forma de lira o a la Carlos V, de influencia italiana por el formato de la lira, que es muy grecolatina. Ahora, que lo que es re español son los fiadores.
Y este tipo de mesa pertenece al Renacimiento. Entonces la mesa con fiadores, al igual que el banco anterior con fiadores, es renacentista. Ahí tenemos otras, son bastante interesantes para intercalarlas como muebles de estilo más informal o rústico dentro de nuestras decoraciones actuales. En un loft, por ejemplo, sobre pared de ladrillo, queda muy bien. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a dar algunos ejemplos. Y es interesante porque está como bastante usada, machucada, si quieren, y le da aunque conserva su lustre, le da un lindo toque de época y adaptable a la nuestra también por una cuestión ya, diríamos, vintage, si quieren. Mesa con fiadores, aunque aclaro que el vintage no se aplica a estos estilos, se aplica del siglo XIX hasta principios del siglo XX, lo vintage. Ahora, vamos a esta mesa con fiadores, a destacarla, no sé si llegan a ver ahí cómo los enganches que tiene ahí abajo, donde se puede justamente, ahí ven, sacar el tornillito, desarmar los fiadores y plegar la mesa para poder llevarla a otro destino. Aparecen medias cebollas, a veces balaustres variados, es un balaustre en forma de columnilla o ahusado, ¿no? Con una leve pancita hacia abajo, en forma de uso. Y ahí tenemos los montantes, montantes por no decir patas, los montantes son piezas enteras, ¿vieron? Unas piezas que no son patas sueltas. Los montantes en forma de lira o a la Carlos V, que así está, diríamos, muy pegando en el poste con la mesa renacentista francesa. La única diferencia, y muy importante, que los franceses tienen estos dos montantes en forma de trapezóforo, en forma de trapecio, porque deriva de Roma, pero no llevan la forma de lira y no llevan los fiadores. Esta es re española, entonces la mencionamos como montantes en forma de lira o a la Carlos V, cuando son en forma de lira. Por supuesto, los fiadores que la hacen tan española. Otro donde en este caso no tenemos patas torneadas con balaustres en forma así de discos, unas bolachas aplastadas, diríamos. Y abajo las cebollas en los pies, es decir, la pata está torneada y el pie está con la clásica cebolla, que se utilizan varios tipos de muebles y estilos de muebles. Y vamos a ver aquí más perteneciente a la Edad Media, un armario relicario para guardar reliquias procedente del monasterio de piedra regalado por el abad Ponce de León en 1390 a la corte. Y se puede ver el gusto de lo que llamamos el gótico internacional, ese gótico flamígero con mucho color. Ahora vamos a ver algo en el Museo Larreta también. Y lleva, miren qué interesante es esto, qué fusión, qué sincretismo, porque en estos cartuchos o recuadros se ven escenas bíblicas y en el friso de arriba también, y vemos arquitos góticos, goticistas de tendencia flamígera o polilobulados, pero vemos todo el marco alrededor, mírenlo, toda esta parte de acá, con estrellas de 8 puntas entrelazados sin fin, ese hilo sin fin que va uniendo todo, que se ve en las paredes de mayólica, y de influencia morisca. Así que miren cómo fusionan una cosa, esto con esto, y les queda divino. Así que ven cómo un sincretismo de siglos que después, bueno, va a ser truncado por la expulsión de los moros y los judíos del territorio español por los reyes católicos. Volviendo a la Edad Media, de lo poco que tenemos, es decir, podemos tener un banco cofre, una cátedra, tenemos también un aparador, el mismo modelo de aparador que vimos en Francia, no muy alto, 1,48 m, 1,60 m, que tiene dos cuerpos, uno libre y uno pleno, con puertitas, y es para guardar vajillas, esa vajilla que usaban metálica, de peltre, de cobre o de bronce, no había cristalería para lucir en esta época. Y aparece la talla, lo que le diferencia de uno francés. Un francés tendría talla goticista, cartucho pergamino, heráldica, y acá lo que tiene España es una talla más renacentista, con efigies de bulto, entrelazado de ramas y vegetales. Los mismos balaustres están todos revestidos, miren, con hojas de acanto, y abajo sí, muy sencillo, con pies prismáticos. Y atrás, miren qué belleza esa pared
una mayólica con heráldica medieval. Eso es lo que tiene de lindo, va mezclando lo medieval con lo islámico de una manera muy armoniosa. Y en el suelo, en el piso, unas baldosas de terracota decoradas, muy propio de España, estas baldosas artísticas que encontramos en nuestros patios coloniales. Bueno, y ahora sí podemos distinguir muebles especiales, porque hasta ahora vimos algunos sacando la mesa con fiadores, la jamuga, el frailero, no destaca, vieron, el banco cofre, esas cosas son iguales en otras partes de Europa, pero ¿qué es lo que destaca en España? El vargueño, el taquillón y el contador. Vamos a hablar del vargueño. ¿Qué es el vargueño? El vargueño, en definitiva, es un mueble con cajones, un gabinete, si quieren. Ahí tienen, miren la diferencia. Yo les voy a señalar acá. Este sería un vargueño y este algo como en realidad es un taquillón, pero es un contador. ¿Por qué un contador? Porque tiene los cajones expuestos. ¿Y el vargueño qué diferencia tiene? Los cajones no están expuestos porque tiene una tapa. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ambos? La tapa. Porque tanto el vargueño como el contador son gabinetes, tienen cajones para guardar valores, para guardar documentos, para guardar joyería, moneda, dinero en aquellos tiempos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería que el vargueño en España es un contador con tapa y el contador no lleva tapa. Ahora, están sueltos, son estas especies de gabinetes que se van portando con dos manijas, porque el tema, esto pertenecía al pueblo judío español, y como los corrían de todos lados, siempre ya saben cuál es la historia del pueblo judío, la su diáspora, qué mejor que establecerse con bienes portables que con bienes que podían ser usurpados o expropiados. Entonces era como una caja fuerte. Entonces, estas cajas fuertes, si quieren, convertidas en hermosos muebles, si tienen tapa se llaman vargueños, si no tienen tapa se llaman contadores. Y si están apoyados en el suelo se llaman taquillones, como armarios bajos, porque llevan puertas también, no solo cajones, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, los taquillones, que también tienen puertas y se apoyan, por otro lado, los vargueños con tapa y los contadores sin tapa. Ahora los vemos a todos. En esta imagen, que son imágenes del libro Feducci, que es un libro que tiene mucho en blanco y negro y se los recomiendo ampliamente, no solamente el del mueble español, sino el libro general que tiene la historia del mueble, que es baluarte para cualquier persona interesada en la historia del mueble. Este vargueño con taracea de hueso al estilo italiano, porque el estilo italiano por el tipo de dibujo, vieron ánforas, arabescos. Y abajo, ¿en qué está montado esto? Está montado sobre una mesa con pie de puente. Ahí tienen otra influencia italiana. ¿Qué es el pie de puente? Esta arcatura que ven ahí, ¿ven? En la base con columnillas. Y estos dos elementos que ven acá, estos dos elementos que son dos conchillas u ostras, y bueno, la concha jacobea. Esta persona que poseía el mueble viajó en peregrinación a Santiago de Compostela, por eso concha jacobea, jacobea perteneciente a Santiago. Jacobo Santiago, el apóstol de Cristo. Y estos se tiran para adelante y se apoya la tapa. No sirve como secretar, no, de ninguna manera. Sirve para cerrar la tapa y que queden los cajones a salvaguarda. Bueno, entonces puede venir con pie de puente y puede tener otras resoluciones que vamos a ver. Y de este lado tenemos un armario que es un taquillón, un armario bajo, y abajo tenemos otro más bajo que parecería una cómoda, pero tiene también puertitas y cajones. Entonces el taquillón se apoya y el contador se apoya también sobre una base sin tapa, y si es con tapa es un vargueño. Bueno, ahí tienen un vargueño abierto. Este no es un contador, es un vargueño porque lleva tapa. Ahora, cuando lo abrimos es igual que un contador, porque tiene cajoncitos. No es igual que un taquillón, porque el taquillón lleva a su vez puertas también. Tiene también lugares secretos, sacaban un cajón y atrás tenían algún recovequito para guardar cosas más valiosas. Llevaba dos manijas para transportarlo, y acá están las conchas jacobeas en primer plano, ahí debajo de la tapa, que se extienden para poder apoyarlo. Y abajo una base en pie de puente con diferentes pináculos, torneados, en fin, de gusto grecolatino.
Y ahí sí vemos un contador. El contador, ¿qué diferencia tiene? No lleva tapa. Es un contador sobre mesa con fiadores y torneado salomónico. Estoy describiendo lo que estamos viendo acá. Es decir, que el contador se transporta, ahí están las manijas, no sé si las ven de costado, se las señalo, ven, ahí están las manijitas, y después se apoya sobre la mesa. Hay algunos más pequeños, estos son bastante más grandecitos, recién vimos la imagen en ese ambiente. Entonces se define como contador sobre mesa con fiadores de torneado salomónico, en este caso particular. Está todo trabajado con nácar y carey de tortuga, bronces, tiene galería arriba con trofeos y personajes, ¿no? Y lleva abajo la mesa que está toda torneada salomónica, culmina con unas cebollas. Miren qué lindo los fiadores también. Entonces este es un contador. Y acá tienen un varguenio, se puede escribir con B corta. Un varguenio sobre, a su vez, otro mueble llamado cabinet, tipo, vieron, como una especie de taquillón también con cajones, o que parecería una cómoda, similar a un cabinet francés, a un tipo italiano o a un drawer inglés, ¿no? Entonces, arriba tenemos el varguenio, que tiene tapa y al descubrirse tiene cajoncito, lleva manijas, ¿no? Y está apoyado, ven, sobre un mueble que podía ser otro de estos que vimos, un taquillón, aunque el taquillón lleva también puertitas, no solo cajones, parece una cómoda esto, o como ahí dice, similar a un cabinet francés o un tipo italiano o a un drawer inglés, ¿no? Y este es un mueble de 2 cuerpos, así que aprovechan el guardado en 2 lados, porque los muebles siguen siendo escasos. España se había quedado sin bosques, España era boscosa, por culpa de construir la flota. Cada barco de esos de Colón llevaba, cada calavera llevaba 2 hectáreas de bosque, así que imagínense que a España no le quedó nada de lo que tenía, y no es el aspecto que vemos hoy en día geográfico de España. Decían que antes de eso, si uno ponía, había un dicho que decía, se pone un mono en los Pirineos y puede ir saltando de árbol en árbol hasta llegar al estrecho de Gibraltar. Bueno, eso después desapareció todo. Bueno, temas ecológicos de vieja data ya. Bueno, ahí dice que es de tapa abatible, esta tapa va decorada con chapas de acero recortadas y caladas sobre un fondo de terciopelo rojo, una chapa en el eje central y en la parte superior, es la más importante, sirve de cerradura con una o más aldabas, las aldabas son como unas argollas, la tapa que siempre es de nogal macizo tiene un gran valor decorativo, destacando los brillos del hierro bruñido o pulido, bruñido significa pulir, y el rojo carmesí del terciopelo sobre el cálido tono del nogal. Esta descripción pertenece al libro de Feducci. Y ahí está, miren, si abro la tapa, ¿qué descubro? Descubro un montón de cajoncitos. Y justamente eso es lo que llamaríamos, si no tuviera tapa, un contador. Ambos tienen la función, pero uno lleva tapa y otro no, ¿no? Tiene, bueno, diferentes gavetas, puertitas, balaustres, columna corolítica, pequeños frontones partidos, tallas a bisel y columnillas de marfil o de hueso. Ahí tienen diferentes taquillones. A ver, la diferencia con taquillones que lleva, ven, puertitas también. Y pueden ser un poco más altos, tipo cómodas. Muchas de estas cosas son pequeñas, como miniaturas, se pueden ver en los museos que vamos a visitar al final. Bueno, el taquillón combina puerta con cajón, en cambio el contador por ahí lleva más cantidad de cajones. El vargueño lo mismo, pero con tapa. Bueno, vargueño con tapa, contador sin tapa, taquillón de apoyo. Y ahí tenemos un taquillón más claro porque parece una cómoda, es un mueble independiente. ¿Ven? Tiene una altura de cómoda. Taquillo, taquillón con gran cerraje, escalados, con cajonería, un pie de época con columnas torneadas, en forma corolítica, diferencia de la salomónica que es un poquito más voluminosa, ¿no? Y sería un antecedente, si quieren, a la cómoda francesa y un similar a una credencia italiana. ¿Ven que lleva manijas? Todo era transportable y todo lleva hierro forjado. Y estos son pequeñitos,
para apoyar sobre un mueble, muy chiquitito, se ven en los museos citados. Todos tienen excelentes trabajos de taracea y marquetería. Taracea, incrustación, marquetería y chapeado. Algunos son pequeños bargueñitos, como el que está en el medio abajo, pero a su vez son taquillones con tapa. No más todavía de todos estos modelos de taquillones. Miren qué belleza este que es bargueñito también y que también se levanta la tapa de arriba. Es un bargueño, tiene todo cajones, pero es pequeño, pero lleva manijitas también. Todo trabajado con esto que se llama granito de arroz, se le llama al formato de esta taracea en marfil. Otro taquillón con taraceas de diseño mudéjar. ¿Cómo nos damos cuenta? El taquillón, recuerden, tiene unas puertas siempre destacadas. ¿Cómo notamos que es mudéjar? Y porque tiene elementos más geométricos que provienen del mundo islámico, como las estrellas de 8 puntas, enlazados con una especie de diseño de hilo sin fin de la vida, le llaman. Y eso se ve en las paredes con mayólica también. Bueno, ahí tenemos uno precioso que es tipo armario, todo con taracea de nácar, ¿no? Y de marfil. Y vamos a las camas. Las camas, vamos a ver camas. Las camas tienen baldaquino. Sí, ya lo conocen el baldaquino, si me estuvieron siguiendo la historia del mueble francés-inglés. El baldaquino es el techo y destaca en España que los postes que lo sostienen son abundantemente tallados. Puede ser que la que tiene el palio azul o la cortina azul es re medieval. Miren, talla pergamino, es muy simple, con cajón abajo, para el doble colchón, que yo comenté cuando vimos el medieval en Francia, para tener más cobijo y calor, ¿no? Uno de paja, uno de pluma, y se cerraban para protegerse del frío, de los insectos, de las alimañas, y tener privacidad, un ambiente que era comunal. En cambio, los de alrededor sí se destacan españoles. El del medio, ese azul, podía ser de cualquier país de la Edad Media. A España le corresponde ese, igual que el resto, pero el resto sí son españoles, que llevan mucho torneado, columnas salomónicas, y llevan también telas de gran riqueza, terciopelos rojos, y algunas que no llevan baldaquino, como la inferior derecha, que sí lleva una importante cabecera con mucho pie de puente. Cuando hablamos de pie de puente hablamos de los arquitos, como si fuera un puente romano. Y acá al costado hay arriba, perdón, en la parte superior arriba hay un libro miniado, se ve una escena donde una cama no lleva baldaquino, pero sí lleva toda una base como un soporte, como un pedestal. Y ahí tenemos una cama con baldaquino que la van a encontrar en todos los libros de historia del mueble, incluido el libro de Fedusky. La cama no empieza a tener importancia real hasta el siglo XVII, esto en España, pero también en otros países pasa lo mismo. En el Renacimiento son importantes en los palacios, que van completamente vestidas con piezas de brocatos y bordados que cuelgan desde el techo, desde un alto dosel o baldaquino. La cama más ebanística es la de 4 patas, de forma de columna salomónica. Se aprecia la riqueza de estos grabados de época en las cornisas del baldaquino y el basamento de los colchones, siempre con una gran influencia italiana. ¿En cuanto a qué? Acá que lo que vemos son pilares con gusto grecolatino. Ahora es un modelo re español que aparece siempre como referencia en los libros de historia del mueble. Y de paso, si miran a lo lejos, no solo van a encontrar un frailero, sino van a encontrar un taquillón, y arriba del taquillón un contador, ¿no? Vamos a señalarlo. Ahí está. Este sería entonces, miren. Este es el taquillón, como una cómoda, y lo de arriba, el contador. ¿Por qué es contador? Porque no lleva tapa. Si hubiera tapa, sería un bargueño. Bueno, entonces, bargueño, contador, taquillón, la jamuga y el frailero con esa importante chambrana son clásicos del mueble español, del estilo español a destacar. Ahí tenemos para comparar, miren, una cama con baldaquino, más propia, diríamos, del gusto francés sería esta, pero no quita que también los españoles, esto sería la Edad Media, son más bajas las camas, no llegan más que a 2 metros, con esta heráldica
y estos colores tengan este gusto más medieval. Atrás se ve una cátedra y el piso, como corresponde a los renacimientos, con baldosas decoradas. Más allá de que España lleva las baldosas coloradas con olambrillas. Otra cama, esta es una reconstrucción de la cama de Isabel Clara Eugenia en las habitaciones de Felipe II del monasterio del Escorial, ¿no? Los interiores de los siglos tanto XVI, que es el Renacimiento, y el XVII, que es el Barroco, que hoy podemos contemplar, tiene que ver con este siglo de oro español, donde exhala esta sensación, en el caso de España, un sello de tristeza, ¿no? Todos estos ambientes que se traslada un poco al mundo colonial. También eso lo podemos percibir en los museos coloniales, ¿no? Y conserva estos invariables detalles moriscos, ¿no? Que le dan una dignidad y un exotismo propio del mueble español, este sincretismo. Bueno, y aquí tenemos el gusto por las telas, en este caso brocatos. Les comento que las puertas estaban todas subdivididas en cuarterones por la escasez de madera. Y también se combinan, por eso el ambiente, porque era un poco frío, se combina con mayólicas en la parte de abajo, al no tener boiserie, ¿no? Y esto es actual, es decir, lo que podemos encontrar como cama de gusto español tipo colonial. No lleva baldaquino, pero lleva importantes balaustres y mucho torneado, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos modelos actuales. Se siguen vendiendo, se siguen fabricando. Lo que llamamos el estilo acá en la Argentina, el colonial español. Esto es un poco exagerado, muy altas, son más bajas. Ahora vamos a ver. Esto, ¿ven? La cama colonial española, que los invito a buscar por Mercado Libre si quieren. Es muy común. Hay fabricantes inclusive acá en la Argentina actuales de este tipo de cámaras. Son pequeñas, de camas de una plaza, pero vieron abundante torneado, salomónico, pináculos, trofeos, un poco de corolítico, rosetas. Lo están viendo ahí. Y está acompañando la mesita de noche o la mesita de luz. Algunas llevan cajones y llevan este aspecto, ¿no? Lo que llamamos colonial español. Acompañando cómodas, algunas con más altura, menos altura, como si fuera un chiffonier a la francesa, pero no lo es. También se le llama mueble de sacristía, cuando tienen muchos cajones superpuestos, estirados, donde los obispos y cardenales guardaban sus atuendos de vestimenta. Vieron que llevan como unos echarpes, unas bufandas o unos elementos que utilizan durante la misa. Vamos a completar con estos espejos de gusto, vieron, barroco, y también con algunas influencias del rococó. El rococó llega a España justamente, y también la influencia del modelo curvo contra curvo asimétrico naturalista, que se ve, por ejemplo, en el espejo de abajo, ¿no? Ahí se ve el adorno, es asimétrico en sí mismo, y aparece lo que los franceses llaman rocaille, y fuera de Francia se llama rococó, el motivo, ven ahí que parece como una oreja retorcida, curva contra curva, asimétrico naturalista. Entonces ya estamos entrando casi a la influencia del siglo XVIII, porque el rocaille en Francia, el rococó se da en el siglo XVIII. Espejos para decorar, ya que no tienen boiserie, no hacen trumeau, el espejo va suelto. Puede haber dorados, puede haber combinados con lacas. Y vamos a una consola a mesa del periodo barroco, donde tiene ciertas influencias francesas del siglo XVIII, como las patas de galvo, pero no tiene esa elegancia que tiene Francia. Aparte de Francia, si vamos a comparar esta misma época en el siglo XVIII, vamos a tener un Luis XV, y el Luis XV no se planta en cuatro patas. Puede ser que el Regence, previo al Luis XV, sí, pero tiene otras decoraciones que no son estas. Abundante decoración en la cintura, exagerada, vieron, muy voluminosa. Y aparte lleva un mármol, vieron, de influencia, como hacen los franceses, apoyado, sin seguir la línea del mueble, sino en forma rectangular con canto recto. ¿Qué maderas? Bueno, nogal, oscuras. Esto sería entonces del siglo XVIII, como evoluciona al barroco, con algunas influencias que vienen del rococó, simplemente por el uso
de patas de galvo derivadas de la cabriolet y no las patas en estípite que utiliza, por ejemplo, el barroco de Luis XIV. Pero algo muy español, ¿ven? El tema de la taracea, con tanta influencia mora, imagínense todas estas artes suntuarias provenientes del mundo oriental. Y siempre el tema de poder plegarlo, usar fiadores, y esto sí es muy utilizable hoy en día. Y esta también, miren qué bonita, como para dar un rinconcito de estilo, medio rústico, y hasta está bastante usada, machucada en todos sus cantos y queda muy bien, con estípites y cebollas, pero fiadores. En cuanto vean fiadores, es español. Otros muebles actuales, decoraciones actuales, de cómo se presenta la estética española, y no me remito a la influencia del Santa Fe Style o el estilo mexicano, esos son estilos aparte, o son tendencias decorativas aparte. Esto sería cómo utilizo yo el mueble español hoy en día en una habitación contemporánea. Bueno, es lo que se fabrica hoy en día en las fábricas de muebles actuales, inclusive a máquina, se fabrica una especie bien de taquillón un poquito más bajo, similar a un aparador o un bayut, y esos son los detalles decorativos, flores de lis, algunos arabescos, o los anges, estos rombos enmarcados por sinuosidades y arabescos, pero parece que el mármol siempre se coloca con canto recto. Vamos a los aparadores para guardar vajilla, que vienen con abundante torneado, siempre estamos en España destacando qué diferencia existe con otros países. El aparador medieval ya lo vimos, en Francia los aparadores van evolucionando hasta llegar, vieron, en la época de Ducerceau, que sería la época del Renacimiento, con abundantes tallas exóticas, con animales fantásticos, ¿no? Y de gran altura, o con aspecto edilicio, y acá no, lo que tenemos es un mueble más bajo, con algo que destaca mucho en España, los balaustres, combinados con los casetones, combinados con los tableros replanados. Los casetones son estos recuadros, o casetones, o cabujones, o artesones, dentro de lo que llamaríamos una puerta de tablero replanado. Abajo media cebolla. Y esta del costado de la derecha tiene, al igual que vimos hace un ratito en la consola, miren, a ver, volvamos a la consola, ven el gusto por este tipo de decorados provenientes de las guardas grecolatinas. Mucha curva. Este es un mueble que llamamos mueble de despacho. Otra vez volvemos, vieron, a la oficina del escribano o el abogado. El mueble de despacho, que tiene hasta inclusive mucha influencia renacentista, porque le da una sensación de perspectiva. ¿Vieron? Está todo tallado como si hubiera personajes como en perspectiva, en relieve. En la escena de centro, por ejemplo. Parece como si tuviera hueco, ¿no? Como si hubiera una entrada. No, no, no. Está tan en relieve que parece que tuviera, vieron, esa sensación. Tiene arcos de medio punto, tiene guardas rematando en guardas arquitectónicas. Y el mueble de despacho combina armario con cajones. Es propio de España este mueble de despacho. Corresponde a la etapa barroca. Ahí haciendo juego con las fraileras, y la mesa, fíjense, lleva fiadores también. A veces se combinan puertas con vitrales. Y ahí se ve el detalle de la mesa con fiador, con sus tallas, y está sobre una alfombra persa de campo cubierto. Ahí tienen otras sillas, esto estaba en venta en Mercado Libre, miren, actualmente. Estas sillas que llevan el pie de puente, más que nada con esas arcaturas. Recuerden la cama tenía este mismo recurso. Y dirán, acá no tiene chambrana importante. No, algunas no lo tienen. Recuerden que estos muebles son fabricados hoy en día y a veces, bueno, se les quita algunas piezas que originalmente tenían, pero destacan otras que sí conservan. Ahora, el frailero, porque esto es un frailero, también es una silla frailera, el frailero español, lo más notorio es la chambrana. Ahí el detalle para que vean cómo el pie de puente con columnillas torneadas, otra perspectiva de esta habitación, y el detalle con vitrales.
Bueno, esto sería actualmente una decoración actual con un look español. Entonces, ahí está de vuelta, las fraileras con importante chambrana. No se olviden de poner las fraileras, no se olviden de poner estas mayólicas que no solamente se dan en los azulejos, sino también se dan en estas cerámicas originales que llamamos de Talavera de la Reina, que tienen un sello especial, es una ceramiquera muy importante, histórica, de época. Entonces, colocar este tipo de accesorios. Después, si quieren, pueden decorar con esas flores, esos gladiolos en algunos floreros más modernos y utilizar también por ahí unas arañas. Podría ir la holandesa acá, sí, también de hierro forjado, y en este caso una de madera, miren, podría ser. Las vigas son hachadas a mano, carísimas como piezas de carpintería, y abajo el piso, que no tiene alambrilla, pero tiene un piso de terracota o de cerámica más rústica. Y si llegan a ver, acá al fondo hay dos sillas como las que vimos en ese juego de comador, fraileras, que rematan con esta talla en redondo. Bueno, acá tenemos otros muebles de los que conseguimos para poder ambientar actualmente. Miren, coloquen cosas de hierro forjado, libros antiguos, algún cacharro de cobre y alguna pieza de Talavera de la Reina. Y esto sería más posmoderno todavía. Lo vamos reduciendo al gusto de la posmodernidad que admite todos los estilos, renegando de la pobre modernidad, y aparece una síntesis estética de lo que vimos, reelaborada. Para poder llegar a hacer esto hay que conocer la historia del mueble. Por eso es tan importante la historia del mueble, más allá de que decoren con los muebles de estilo o no, eso le digo siempre a mis alumnos, es para recrear nuevas propuestas. Y combinan encajones, puertitas en ese mueble aparador y sintetizan las líneas. Vamos a la decoración, lo que llamamos decoración decomudéjar. Recuerden, lo mudéjar es los moros que quedan bajo dominio cristiano y siguen desarrollando su arte a condición de que se cristianicen. Y los mozárabe era lo que era cristiano bajo dominio moro, y lo que se da más que nada es en otro tipo de decoraciones que no tiene que ver con esta estética que estamos viendo. Se aplica, vieron, hablar de arquitectura o decoraciones de iglesias, y de algunos elementos de arcos en herradura en una iglesia de estilo románico, gótico, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos en la decoración mudéjar. Y estas imágenes pertenecen, me permito recomendarles el libro de Kevin MacLeod sobre pátinas, se llama El Gran Libro de Decoración, y tiene que ver con pátinas, es un excelente decorador, Kevin MacLeod, y trabaja muy bien las pátinas, y él te propone, más allá de usar las pátinas o no, cómo lograr con algunos tips esta decoración mudéjar. Bueno, acá nos propone, ven, hacer una pátina, un eponging en la pared, tipo estuco, un estucado en la pared, colocar algunas telas recamadas con oro, algunas alfombras, almohadones, la imagen oriental de este personaje, y arcos en herradura. Y después algunos elementos como estas vasijas y ánforas de gusto renacentista con relieves grecolatinos. Vamos a ver otra propuesta. Miren, este detalle destaca utilizar estos cobres bien bruñidos y apoyarlos, miren, sobre un kilim. Y la combinación de colores porque este libro apunta a las pátinas, pero no importa, porque yo se lo recomiendo igual a mis alumnos de interiores porque está buenísima las recetas, más allá de que patinen o no nada, esta combinación de colores, ¿no? Las construcciones morunas, dice acá, de las ciudades del sur de España, son muestras de los colores propios de la arquitectura mudéjar. Las gamas basadas en los colores primarios, carmín, amarillo y azul, son las más características. Rojo oscuro con un ligero maíz terroso, te da la fórmula también en el libro para hacerlo. Ocre amarillo con un toque naranja, un luminoso azul pastel, azul ultramar oscuro y verde esmeralda oscuro. Todo este abanico de colores intensos es adecuado para motivos, telas y detalles, pero no para grandes superficies de suelos o paredes, donde son preferibles tonos pasteles de los mismos colores que suavizan el impacto de conjunto. Bueno, ahí se ve un poquito la recomendación. Verde y beige, color piedra, y fresco y cálido para lograr esta decoración mudéjar. En cambio, el propio Kevin MacLeod recomiendan cómo lograr un look barroco español actualmente. Vayan consiguiendo un montón de candeleros una sola vela, candeleros de cobre, no de bronce bruñido,
algunos cuadritos con relieves religiosos, tallados en madera o similares, cadenas, poner cadenas, usar puertas a la usanza de puerta de cuarterones, hacer una pátina a la madera, y por ahí ven, aunque la cama no pertenece al estilo español, parecería una cama neoclásica, parecida a un Luis XVI, con elementos propios de guirnaldas, haces atados con segures y esterillas, aparece sobre la pared una imagen como un grabado de un cuadro barroco, el piso de cerámica. Las combinaciones que aconseja para esta decoración española, que es usar el gris sutil, el teja claro y la combinación metálica. Para conservar las cualidades básicas de los interiores mediterráneos, es fundamental poner el énfasis en los acabados naturales más sencillos. Paredes blancas, baldosas de tierra, cosida con son ideales, aunque también puede incluirse azulejos de fayenza, la mayólica, ¿no? Que es una, como les dije, una losa fina muy esmaltada, cerámicas propias moriscas, en fin. Y vayamos a ver por último el museo, para los que visiten este museo en Buenos Aires, el Museo Enrique Larreta, que lleva el nombre del escritor que hasta la década del 60 fue su dueño, un fanático de España total, escritor de un libro muy conocido, La Gloria de Don Ramiro, y este Museo de Arte Español está en Juramento y Vuelta de Obligado en el barrio de Belgrano. Ahí se ve la ubicación con un importante jardín maravilloso, un jardín todo con el diseño morisco, con recuadros, y esto era una casa colonial. Para que se ubican los que son de Buenos Aires, del lado enfrente está la iglesia redonda de Belgrano, una iglesia renacentista. Y vamos a acercarnos, ahí está, miren, Museo de Arte Español Larreta, fue adquirido por el Estado en la década del 60 y era de origen colonial esta casa y fue transformada por Enrique Larreta en todos sus viajes sucesivos. Se trajo toda una colección de cosas españolas que hoy en día son el baluarte del museo. Hay exposiciones itinerantes y una exposición permanente, esos clásicos farolitos de entrada de hierro forjado. Y ese es Enrique Rodríguez Larreta, Buenos Aires, nacido el 4 de marzo del año 1875, fallecido el 6 de junio de 1961, conocido como Enrique Larreta, fue un escritor académico y diplomático argentino, representante del modernismo en la literatura hispanoamericana. Es conocido por su novela histórica La Gloria de Don Ramiro, posando en su residencia. Miren qué bonito, esto da contra el jardín, ahí se pueden ver todas las paredes con esta mayólica espectacular metalizada. Y estos son los salones del Museo Antigua Residencia de Enrique Larreta. Destaca el acceso con esta especie de ex patio, como diríamos a la romana, vieron, con atrio, porque todo esto deriva justamente de la construcción mediterránea antigua. Y miren qué bonito que es. Tiene piso de olambrillas con estos tosetos, olambrillas de terracota, tiene una chimenea de gusto renacentista con ya aportes barrocos, muy tallado en bulto, tiene columnas con estribos orientales como los que se veían en la antigua Persia, tenemos el brasero, una alfombra española, bancadas de obra con mayólicas y contadores vargueños y todo el mobiliario que estuvimos viendo. Tienen otra imagen para que vean que son todas bancadas de obra con almohadones, muy oriental toda, pero español también. Cuadros característicos de la época de Cervantes Saavedra, todas las puertas son con cuarterones. Era un amante total del mundo español, don Enrique Larreta. Ahí se ve una toma de frente y podemos ya ver dos contadores sobre mesa con fiadores, ¿no? A los costados de la chimenea con una escena de natividad. Vemos ahí también una toma de costado con los faroles y la chimenea. La chimenea tiene el gusto churrigueresco, en relieve, contra lo que llamamos plateresco. El plateresco renacentista, el
churrigueresco, es barroco, es más en relieve. Ahí tienen otra imagen, ahora le han colocado ese acceso con esa instalación adelante y ese emblema. Y acá al costado, no sé si lo ven, acá al costado izquierdo, el mueble de sacristía, que es un mueble con cajones largos para guardar todos los echarpes y atuendos que usan los obispos, cardenales. Y esto lo trajo Larreta, es un retablo de gótico internacional que se lo trajo de España, un baluarte absoluto. Hoy en día sería imposible para un particular comprar este tipo de piezas porque integra la prohibición entre particulares, solo se intercambian entre colecciones de museos, y candeleros de pie, apliques candeleros, y todo este retablo hermoso con escenas cristianas. Hay un fascistol acá, que es este mueble que lleva el emblema de Juan el Bautista con el águila, y es un atril para colocar la partitura del coro. Bueno, y tenemos salones del damasco rojo y salones del damasco azul. ¿Qué diferencia entre damasco y brocato? El damasco y el brocato comparten el gusto por los arabescos como tela, pero el damasco siempre es de un solo color, y su diferencia de brillos acentúa los dibujos. En cambio, el brocato también lleva arabescos, pero puede tener relieves, puede tener sobrebordados, puede tener apliques, y no tiene por qué ser monocromático. Siempre el damasco es monocromático y lleva arabesco. Entonces tenemos el salón del damasco azul y el salón del damasco rojo. El azul es el despacho, era el despacho de Larreta. Ahí se ve, este es un comedor con mesas contorneados de la época a la Carlos V, con fiadores. Esta no lleva lira, así que no es a la Carlos V las patas, pero sí son mesas con fiadores del Renacimiento con balaustres. Y al costado ven estos taquillones. Y, perdón, esto es un cofre, tiene tapa. Un cofre con tapa montado sobre una mesa con estípites. Y los clásicos fraileros con importante chambrana. Y acá al costado vemos un banco de estos que se pliegan a la Carlos V con las patas en forma de lira. La decoración es en parte entelado con damasco rojo, una guarda decorativa con mayólicas, y abajo un estucado. El piso, como corresponde al Renacimiento y sus influencias, en damero, en diagonal, en blanco y negro. Y estas cortinas que ven ahí son traídas de una catedral francesa, perdón, de la catedral de Jael, del siglo XVI, que son de brocato. Dice, por favor no tocar, y están en muy buenas condiciones. Y ahí se ve un arcón, el arcón tapa curva, el cofre tapa plana. Y todos los retratos que ven son muy, vieron, castellanos, de la época de Cervantes Saavedra, con las gorgueras, vieron. Bueno, esto es el salón del damasco rojo, ¿no? Y este es el escritorio de Larreta, el salón del damasco azul, que da al lado de la calle, del lado de juramento. Ahí se puede ver un taquillón y arriba hay un vargueño con tapa, y acá se ve un vargueño con tapa sobre mesa con fiadores, y vemos su escritorio con fiadores y mesa, patas a la Carlos V. Piso de cerámica colorada con lambrillas, un importante frailero ya sillón, diríamos con chambrana importante, una lámpara con un artefacto para ir reflejando la luz de vela a medida que necesitemos, va bajando a medida que bajan las velas. ¿Y saben lo que le voy a contar de ese escritorio de roble? Ese escritorio de roble, que es original, traído de España, de época de los Reyes Católicos, esa pieza que ven es entera. ¿Qué significa que es entera? Que el árbol que fue talado para dar este escritorio debería medir varios metros de ancho el tronco, porque es imposible poder sacar una pieza entera de ese tamaño en un árbol chico o normal. Es decir, que miren qué sacrificio, ¿no? Pero un árbol por ahí de 600 años dio este origen de esta mesa completa. Si ustedes ven las mesas hoy en día, están ensambladas, aunque no lo noten. Algo a destacar es que esta es una pieza entera, una maravilla.
o realmente duele, ¿no? Yo que amo los árboles, duele muchísimo pensar que este fue un árbol notable. Bueno, ahí está. Cuando vayan, miren, está entera, no está ensamblada. Si bien una mesa actual tiene bandas de ensamblado, aunque ustedes no lo notan, están ensamblados. Siempre pensando que del árbol se saca, ¿vieron? La parte del duramen, la parte del centro del tronco. Está la corteza, la albura y el duramen. El duramen es la parte que ya está más asentada del tronco. Bueno, ahí se ve otra toma para que vean el salón del damasco azul. Les digo psicosensorialmente, que he entrado muchas veces, es más asfixiante este salón azul que el rojo. Siempre contando que los azules son colores más fríos que se retraen. No, es tan potente el azul, tan intenso, que es asfixiante. Y es más que tienen cerradas siempre las cortinas para preservar el patrimonio. Y ahí se ve, ven, la mayólica, el piso de lambrillas, y un retrato moderno, diríamos de época expresionista, de Don Larreta. Era una persona muy bohemia, se hacía retratar por las vanguardias de su tiempo. Recuerden que murió en los años 60 del siglo XX. Ahí se ve más de cerca el retrato, que es de Zuloaga. Y se ve la ciudad de Toledo al fondo. Y vamos a ver el baño de Larreta porque realmente es hermoso. No es el baño que usan los visitantes, este baño lo usaba la familia. Es un baño que quedó histórico, con un estucado en la pared verde, que ahora está tiene puesto, inclusive de época cuando lo usaba la familia, un vidrio, uno de estos vidrios impresos, que tiene esa forma. Un vidrio, creo si no me mal equivoco, es un vidrio ártico, le llaman así al formato que tiene, y el relieve que tiene, de acuerdo a la jerga de los vidrios acá en Buenos Aires, y tiene, ven, artefactos que hoy en día se fabrican todavía, pero en la década del 30. Un baño un inodoro con mochila. Lo que sí tiene de morisco son las columnas, ven, con los capiteles de gusto español. Visigodos, diríamos. Bueno, miren qué belleza. Baño hispano-morisco con paredes estucados y arcos en herradura. Y el estucado está cubierto por el vidrio para poder preservarlo del agua. Es de mármol la bañera, da al jardín. Miren qué bonito. Está ahora como un lugar de exposición. Y este es el jardín a la morisca, ¿no? A la usanza musulmana, con recuadros. Yo menciono esto en las alfombras Bakhtiar, en el capítulo de alfombras, el video de alfombras, porque hay alfombras que recurren a copiar este esquema de jardines. No son los jardines que uno pueda, ¿vieron? Se recorren como los franceses, con motivos geométricos, pero es como que está encerrado, ¿vieron? Está encerrado con estos ligustros o estos bosques que van formando esta estructura, y uno camina por los pasillitos. Hay un jardinero en jefe que mantiene este jardín de manera excelente. Al fondo se ve el ginkgo biloba, que lamentablemente falleció. Era un árbol que tenía más de 100 años y se enfermó y ya no está más. Saben que el ginkgo es un árbol fósil de la época de los dinosaurios, su especie, y un baluarte que lamentablemente se perdió, este baluarte arbóreo que tenía el Museo Larreta. Ahí se ve otra toma para que vean cómo se recorre el jardín, y uno tiene todos estos canteros marcados por los boj, por este ligustro de hoja pequeña. Hay fuentes, miren qué bonito, va recorriendo, todo, hay como todo camino de ladrillos. Y hay fuentes que tienen gusto también islámico. Estos sapos que ven ahí son traídos del Renacimiento italiano. Todo tiene un valor de antigüedad, ¿no? Miren que con el gusto por lo geométrico característico, porque lo que hacen los islámicos, en este caso los moros, es abstraer lo que proviene, vieron, del mundo grecolatino. Entonces queda como más geométrico. Ahí está la famosa mayólica, que siempre es en relieve, y la que está al fondo, la que está acá atrás en la galería, es metalizada encima. Cuando le pega el sol, le da unas iridiscencias cobrizas preciosas.
Ahí se ve un detalle para que vean de la fuente con esos diseños geométricos, una perspectiva desde arriba del balcón para que vean cómo son estos recuadros de los canteros con especies vegetales magníficas. Y estamos en una zona de mucho ruido en Belgrano, y uno cuando está acá adentro en este jardín es una insonorización increíble. Es uno de los lugares más cotizados de Belgrano, especialmente para los edificios que tienen la vista a este magnífico jardín. Esta soy yo en el año 2016 con unos alumnos de Historia del Arte que visitamos el Museo Larreta. Como suelo hacer, cada tanto vamos a los museos a visitarlos. Y vamos a visitar por último el Museo Fernández Blanco del Palacio Noel, arte colonial hispanoamericano. Este se remite más no al arte renacentista español, sino al arte colonial hispanoamericano. Es el Palacio Noel, perteneciente a los hermanos Noel, célebres arquitectos de la década del 40 en nuestra ciudad, y ellos hicieron esta residencia, después fue adquirida por el Estado y hoy es un museo. Y se puede ver, ven lo clásico de lo español, colonial, que va en toda América, los canes que sostienen los balcones, las clásicas rejas voladas, las entradas que destacan con hastiales mixtilíneos. Vamos a ir viendo, bueno, ahí está la entrada con su eh, reja de hierro forjado. Los invito a visitarlo con los canes, ¿ven? Y las columnas salomónicas, típicas del mundo colonial. Y sus balcones a la limeña, que provienen de los muyaravid, que son unos balcones salientes que provienen del mundo árabe, de la propia península arábiga, y que después en América, a través de la colonia, se trasladan lo que llamamos balcones a la limeña. En esta época, en la década del 40, 1940, estaba de moda en la ciudad de Buenos Aires hacer diferentes estilos, lo que llamamos épocas de nacionalismo. ¿Sí? Los arquitectos que gustaban hacían casas inglesas, esto lo comenté con el Tudor, casas francesas, o casas españolas o casas coloniales. Los Noel eligieron este gusto. Ahí se ve el detalle del frontis mixtilíneo, combina diferentes líneas, es quebrado, y los dos balcones a la limeña, que son de madera de cedro. Tenemos la casa que era de los caseros, que hoy en día también es parte del museo y de la administración y de las exposiciones. Tiene fuente, jardín también. Esta soy yo ahí en la entrada. Ven, ahí está el sello Asociación Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco, que es el que custodia y que aporta el dinero a través de la entrada y venta de artículos para poder sostenerlo, porque esto depende del Estado y no siempre tiene mucho presupuesto, lamentablemente. Bueno, vamos a visitar los interiores. Acá estoy con dos alumnas, con Ana y con Silvia, visitándolo, y el techo a la casetonado del Renacimiento, piso sendamero, ahí está el asiento de entrada, de recibidor, en este caso no lleva fiadores, y tenemos, ven, salas que corresponden a diferentes estéticas entre el Renacimiento y el Barroco, siempre con el gusto de la colonia hispanoamericana, como se planteó en nuestro país en el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, tiene una colección muy grande que es parte de lo que llamamos la colección Isaac Fernández Blanco, con cosas de platería, custodias, en fin. Y ahí está el encuentro, ven, entre la entrada con el piso andamero en diagonal, y aquí lo que vemos es un parque tipo Versalles en el salón de exposición, que integraba la vivencia, la vida de la familia Noel. Este era el comedor de los Noel, que hoy en día es un lugar de exposición, y que tiene un piso artístico en parqué con una estrella hermosa de los vientos en el centro y un techo, vieron, abovedado. Ahí están mis alumnas en la cocina, que tuvo que ser restaurada porque en la década del 90 explotó una bomba en la Embajada de Israel, que estaba a la vuelta, y lamentablemente deterioró todos los azulejos y tardaron muchos años en reponerlo. Ahora ya está abierto al público. Detrás de un vidrio uno puede ver la cocina con todas sus cerámicas de Talavera de la Reina, cobres y demás, y fraileros, y todos los elementos de la cocina propios del mundo español original, aunque los Noel eran gente moderna
del siglo XX seguramente tendrían artículos y artefactos que facilitaban la preparación de la comida. Bueno, ahí estoy yo con Ana y en las habitaciones de arriba, que son bastante deprimentes, le digo, todo lo colonial hispanoamericano es bastante deprimente, bastante oscuro, está todo relacionado con los santos, con las vírgenes, no por ello, sino porque es todo muy oscuro, muy religioso, y más allá de que uno practique una religión, ya parece como un lugar, un museo de religión más que una habitación. Pero eran las costumbres de la época colonial virreinal, muy virreinal, demasiado. Y aquí vemos influencia de la reina Ana, por eso les digo que Francia e Inglaterra lideran, y dentro de España también recibimos las influencias en lo colonial de la reina Ana. Sí, si uno ve esta silla que está acá, dice reina Ana con el plat, pero no, corresponde al gusto federal argentino, ya de la época de Rosas, la influencia de lo inglés. Y después viene lo victoriano. Así que en nuestra etapa federal, después de la independencia, aparece el gusto inglés, pero de una manera sumamente exagerada, de maneras muy oscuras. Miren el piso, ¿no? Estas son las salas de exposición de la parte superior del museo, con toda la colección de Isaac Fernández Blanco, con mucho religioso, figuras de vestir. Otra vez mis alumnas ahí con las diferentes figuras. Hay vargueños, contadores exquisitos, ¿ven? Siempre estos colores potentes, rojo, verde. Y el jardín, esta última imagen les muestro, un jardín hermoso también, como en Larreta, pero este no tiene tanto cuidado como en Larreta. Y miren qué hermosa la imagen con esta vegetación tan abundante y esos colores tan bonitos. Las Santa Ritas, eso, ¿no? Bien. Les dejo la imagen de la carátula, el mueble español. Espero que les haya sido de su agrado y me despido hasta el próximo video. Gracias.